Buenos días, jóvenes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de lenguaje. Como la clase pasada, vamos a trabajar con una diapositiva y vamos a empezar entonces nuestro trabajo. En este caso es nuestra sesión número 4. Vamos a iniciarla. ¿Qué es un problema de puntuación? Básicamente hoy día vamos a trabajar también un poco sobre la ortografía y de qué forma nosotros utilizamos los signos, para qué nos sirven, cuál es su función. Vamos a ver a continuación que el problema de puntuación es el que genera ambigüedad o dificultad en la interpretación. Es decir, cuando nosotros no tenemos claro el sentido de la interpretación de un texto, de una oración, en ese contexto vamos a tener este problema de puntuación. Quizá no sabemos colocar la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos. Es importante entonces conocer esta clase para poder hacer correctas las redacciones. Es una clase básica para poder utilizar correctamente todos estos signos. La puntuación es ambigua y obviamente vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a encontrar entonces unos ejemplos que extraímos del libro de Fernando Ávila titulado ¿Dónde va la coma? Vamos a ver el ejemplo que dice: mi secretaria Pepa Fuentes y yo resolvimos el problema. En este caso, la oración sin comas tiene un significado. Mi secretaria Pepa Fuentes y yo resolvimos el problema. Eso significa que son dos personas las que han resuelto el problema. Además, tengo más secretarias, porque estoy mencionando a una. Puede ser que tenga otras secretarias. No tengo muy claro todo esto, pero a partir de la oración podemos señalar que puedo tener más secretarias y solamente con ella trabajamos y resolvimos el problema en mención. Luego tenemos el mismo ejemplo, solamente que hemos colocado una coma. Mi secretaria Pepa Fuentes y yo resolvimos el problema. Acá hemos utilizado una coma y acá aparecen ya tres individuos. Mi secretaria por un lado, Pepa Fuentes por otro y yo. En este caso, Pepa Fuentes no es mi secretaria. No se sabe cómo se llama mi secretaria. ¿Quién sabe si tenga más secretarias? Tal vez no. No lo indica la oración. Pero ahí no queda el problema. Vamos a ver esta oración pero con dos comas. Mi secretaria, Pepa Fuentes y yo resolvimos el problema. Acá regresamos a dos personas. Indicamos que el nombre de mi secretaria es Pepa Fuentes y yo resolvimos el problema. Nuevamente son dos personas y acá podemos decir que solamente tengo una secretaria, Pepa Fuentes. Y finalmente, en este último caso, vamos a colocar dos comas, pero en la posición diferente. Mi secretaria, Pepa, Fuentes y yo resolvimos el problema. En este caso ya son cuatro individuos. Por un lado está mi secretaria, por otro lado está Pepa, por otro lado está Fuentes y finalmente yo. Entonces, una misma oración puede significar muchas cosas dependiendo de la ubicación de la coma. Y ahí vemos la importancia de saber colocarla. Vamos a ver un texto. En este caso dice: los estudiantes universitarios actuales leen más desde hace 30 años. Tienen acceso ilimitado a la información. La mayor parte de jóvenes con mentalidad práctica posee habilidades orientadas al logro. Veamos este texto. Aparecen muchas comas. 1, 2, 3, 4, 5 comas. Es una oración que además posee dos verbos. El verbo leen y el verbo poseen. Entonces, esta es una oración que es demasiado extensa y que tiene dos ideas fundamentales. La primera es la lectura y la segunda la posesión de habilidades. Esto significa que para poder hacer correctamente la redacción de esta oración, debimos haber colocado un punto para dividir las dos ideas. La primera oración debió haber concluido en:
la parte donde dice información, punto. Y luego, con mayúsculas, la mayor parte de jóvenes con mentalidad práctica poseen habilidades orientadas al logro. Esa sería la segunda oración. De esa manera nos evitamos colocar tantas comas que confunden, nos hacen complicada la lectura y nos distraen del sentido que tiene el texto. Entonces, para concluir esta parte introductoria, podemos decir que la puntuación tiene un objetivo, es facilitar la comprensión del discurso. El empleo de signos ortográficos tiene por función organizar el discurso lógico y sintácticamente, ¿no? En la parte del sentido y en la parte gramatical. Además, nos permite delimitar enunciados, señala el carácter especial de algunos discursos e indica la omisión de un enunciado, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Vamos a empezar por el punto, ¿no? No solamente hay un tipo de punto, hay varios: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Obviamente cada uno de estos puntos tiene su función. Vamos a leer a continuación un párrafo, ¿no? Hay un párrafo que está escrito de forma incorrecta de acuerdo a la puntuación y otro que está escrito correcto. Vamos a ver el incorrecto, ¿no? Los hombres y las mujeres arawak, desnudos, morenos y presos de la perplejidad, emergieron de sus poblados hacia las playas de la isla y se adentraron en las aguas para ver más cerca el extraño barco, cuando Colón y sus marineros desembarcaron portando espadas y hablando de forma rara. Los nativos arawak corrieron a darle la bienvenida, a llevarles alimentos, agua y obsequios después. Colón narró su encuentro en su diario. Esta es una forma incorrecta de colocar la puntuación. Vamos a ver que cuando nosotros colocamos la coma, el punto y todos los signos, no es necesariamente la forma como nosotros lo leemos, sino cómo está organizado el texto. Vamos a ver a continuación cómo debió colocarse la coma y los puntos, ¿no? Comienza, ¿no? Los hombres y mujeres arawak, desnudos, morenos y presos de la perplejidad, emergieron de sus poblados hacia las playas de la isla y se adentraron en las aguas para ver más de cerca el extraño barco. Cuando Colón y sus marineros desembarcaron portando espadas y hablando de forma rara, los nativos arawak corrieron a darle la bienvenida, a llevarles alimentos, agua y obsequios. Después, Colón narró su encuentro en su diario. Vemos la diferencia. Hemos colocado punto. En el caso de final, la primera oración termina en barco y la segunda oración termina en obsequios. La tercera oración es diario. Este párrafo posee tres oraciones, tres ideas independientes unas de otras, y entre la oración sí se ha colocado algunas comas, indicando diferentes incisos o enumeraciones que vamos a ver a continuación. Vamos a ver otros errores muy frecuentes. Por ejemplo, observen la primera frase incorrecta, ¿no? ¿Cuál es el error? Claro, hemos colocado el punto antes de las comillas y es un error muy usual. Debemos colocar el punto al finalizar la oración. No podemos colocarlo antes de terminar de encerrar una frase célebre, entre comillas. En el segundo caso, ¿cuál es el error? Muy bien, el error es que no podemos colocar punto después de terminar un signo de interrogación o un signo de admiración. En este caso, ya el punto está colocado en el signo. Vamos a ver el tercer error. El tercer error es obviamente la colocación también de punto y coma en el caso de los números. Solamente se coloca el punto en los decimales, como vemos en la corrección. Y finalmente, ¿cuál es el error en el cuarto caso? Muy bien, no podemos colocar punto si no es una oración. En este caso no hay un verbo, no hay una acción, y esta es una frase nominal. No tiene un punto, no debería tener un punto. Vamos a ver que la coma posee muchos casos, muchos usos. Tenemos la enumeración simple, los vocativos, interjecciones, confirmativos, incisos, complemento circunstancial, la coma elíptica, las jerarquías y las expresiones de valor introductorio. Veamos algunos ejemplos, ¿no? El uso incorrecto
y el uso correcto. En el caso de la coma enumerativa, debemos colocar siempre la coma después de cada uno de los elementos. En el segundo caso, vemos cómo el profesor nos recomendó revisar videos, diarios, revistas, discos ni boletines. Acá también hemos colocado una coma entre videos y diarios para que se vea correcto, ¿no? Porque no son lo mismo. Tenemos que enumerar todos los elementos. En el siguiente caso, también hemos colocado una coma antes de la i, cuando no se debe colocar la coma ahí. Y finalmente, debemos colocar entre acciones, ¿no? Los elementos. Llegó a casa, coma, abrió la refrigeradora, coma, se sirvió un postre y se fue a dormir. Esa sería la forma correcta. Luego tenemos el vocativo. Para los que no recuerdan, el vocativo es la palabra que utilizamos para llamar o hablar directamente con el oyente. Es decir, cuando nos dirigimos directamente a la persona o personas que nos están escuchando. Por ejemplo, Sebastián, no comas y estudies a la vez. En este caso nos estamos dirigiendo a Sebastián. Entonces debemos colocar la coma vocativa. Tengo una pregunta, profesor. De la misma forma, le estamos hablando al profesor y esta palabra va a ser el vocativo. Por ende, debemos colocar la coma antes de profesor. Hola, Carla. De la misma manera, estamos hablando con Carla. Debemos colocar la coma vocativa antes de iniciar el vocativo. Es decir, se puede colocar antes o después o en los dos casos. Cuando hay una interjección es cuando estamos hablando estas frases que tienen signos de exclamación y significan eso, una situación muy extrema. Auxilio, socorro, por Dios, caramba, recorcholis. Siempre vamos a colocar la coma luego del signo de exclamación. Igual en el caso de caramba, cuando no utilicemos quizá el signo de exclamación, pero sabemos que es una interjección, ¿no? Caramba, coma, ¿cómo has crecido? En el confirmativo debemos indicar que colocamos la coma y luego ponemos esta frase confirmativa. Llegarás temprano, coma, no. Luego tenemos los incisos. Los incisos tienen esta característica de que podemos omitirlos y no va a cambiar el sentido de la oración. Por ejemplo, los profesores responsables de elaborar el plan de estudios, que son dedicados, serán reconocidos por el Ministerio de Educación. En este caso, podemos omitir esta parte, este inciso, y no va a cambiar el significado de la frase. Siguiente ejemplo. Aclaración. Todos los informes, como le dije ayer, fueron entregados a primera hora. Acá tenemos esta frase, como le dije ayer, que podemos indicar como aclaración. Estamos indicando algo que dijimos ayer, pero podemos omitirla y no va a variar el significado de la oración. Luego las aposiciones, que son aquellos nombres que reemplazan al sujeto. Lima, Ciudad de los Reyes, celebrará su aniversario número 479. En este caso, las aposiciones van entre comas. Y hay un caso especial, ¿no? Cuando amplía información, el cual, lo que, etc. El Estado uruguayo aprobó la venta legal de cannabis en farmacias, lo que generó grandes filas en los establecimientos. En este caso, es un caso especial donde ponemos la coma para indicar esta información que complementa el contexto. También tenemos la coma elíptica. La coma elíptica es aquella que nos permite obviar un verbo o una información que ya sabemos. 5 más 5 es 10. Esa sería la forma correcta. Pero para omitir ese verbo ponemos la coma. 5 más 5, 10. Omitimos esa información y colocamos la coma. Siguiente ejemplo. El sector inmobiliario disminuirá sus ventas en 2014. Punto y coma. El sector automotriz también. En este caso, debemos colocar la coma
donde hemos omitido el verbo disminuirá, porque ya lo utilizamos en la primera frase. Entonces la forma correcta es colocar el punto y coma cuando termina la primera idea y luego colocar la coma donde debería estar el verbo que se ha utilizado al principio. En este caso, disminuirá. Siguiente ejemplo. Ronaldo jugará la siguiente temporada por el Manchester City y Suárez por el Real Madrid. En este caso, ¿dónde debemos colocar la coma? Obviamente después de Suárez. ¿Y cuál es el verbo que estamos omitiendo? Obviamente el verbo jugará, ¿no? Luego tenemos las jerarquías distintas. Kane era tranquilo, tierno y robusto y caminaba poco. Acá vemos que hay dos i, pero una está hablando de caminar y las otras dos hablan sobre características. Entonces, en este caso, sí debemos colocar la coma antes de la i, porque estamos diferenciando las características por un lado y el hecho de que caminaba poco por otro lado. Luego, logré comprar los utensilios para la fiesta y alquilar con anticipación el karaoke, y llegué temprano a casa. En este caso, vamos a ver que hemos colocado una coma en jerarquía para diferenciar primero que compró los utensilios, alquiló con anticipación el karaoke y llegó temprano a casa. Ahí debemos entonces colocar la coma para poder separar estas dos acciones, ¿no? De comprar utensilios, alquilar la anticipación y la otra acción de llegar temprano. En este caso es correcta la colocación de los signos. Luego viene el valor introductorio. Según un estudio realizado por Ipsos, aumentará el porcentaje de personas que cuentan con un smartphone. De acuerdo con la psicóloga Isabel La Rosa, la participación activa del alumno es necesaria para que se pueda lograr el aprendizaje. En este caso, hemos colocado la coma luego de haber indicado esta parte introductoria, ¿no? ¿Quién hizo el estudio? Ipsos, coma, aumentará el porcentaje. ¿Qué nos dijo la psicóloga Isabel La Rosa? Coma, la participación activa del alumno es necesaria. Entonces hay una parte introductoria y luego viene la coma que nos va a permitir ya adentrarnos en la acción. Luego tenemos el complemento circunstancial, que es parte del predicado. Cuando el complemento es extenso, podemos delimitarlo con comas, ¿no? Hay un error en este primer ejemplo, ¿no? En los momentos más tensos y de más presión de los partidos oficiales por el campeonato, los jugadores mostraron trabajo en equipo. Acá, obviamente, el trabajo en equipo no puede estar separado por comas. Lo que sí debe estar separado son los jugadores mostraron trabajo en equipo. Todo esto es un solo bloque. En la referencia temporal o de lugar, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo del error. En el 2010, Mario Vargas Llosa fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Debió haberse colocado en el 2010, Mario Vargas Llosa fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Como aclarativo. Los dermatólogos recomiendan colocarse antes de exponerse al sol protector solar. Acá deben haber comas antes y después de la frase aclarativa, antes de exponerse al sol. Con dos circunstanciales, ¿no? En este caso vamos a ver el error. En el 2010, luego de haber sido tantas veces voceado, Mario Vargas Llosa fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Acá tenemos un primer circunstancial de tiempo, en el 2010, y luego la idea, ¿no? Luego de haber sido tantas veces voceado. Eso también va entre comas y el resto continúa de la misma forma. Ahora vamos a ver el punto y coma. Enumeración compleja. En este caso también hay una ambigüedad por la cantidad de personas. Vamos a ver la parte incorrecta y la parte correcta, ¿no? El jefe de la región policial, el general PNP Salvador Iglesias, y el alcalde de Jesús María Enrique Poma, y el coordinador vecinal Juan Esteban Elsa presentaron una estrategia de prevención a la delincuencia. En este caso vamos a dividir a estas personas para poder tenerlo con claridad, ¿no? El jefe de la región policial, el general PNP Salvador Iglesias. Ahí tenemos la primera persona.
En el caso de la coma es una coma positiva y luego el punto y coma significa que estamos separando el primer bloque del segundo bloque. El segundo bloque es el alcalde de Jesús María Enrique Cruz Coma. Igual estamos utilizando una coma vocativa y luego el punto y coma. Y finalmente el coordinador vecinal Juan Esteban Elsa. Presentaron una estrategia de prevención de la delincuencia. Es la forma correcta. Oraciones con estrecha relación semántica. Nadie le reprochó su accionar. Él lo hizo con la mayor predisposición para que los objetivos sean concretados. En este caso, vamos a ver que el redactor puede utilizar el punto y coma para mejorar la redacción. Nadie le reprochó su accionar. Él lo hizo con la mayor predisposición, coma, para que los objetivos sean concretados. También utilizamos los dos puntos para enumeraciones con elemento anticipador, oraciones relacionadas semánticamente y citas textuales. También en los títulos y epígrafes y en algunos casos de cartas o corrección. Vamos a ver el primer caso, ¿no? Con elemento anticipado. Todas las novelas más recientes e importantes de Mario Vargas Llosa son las siguientes: Las travesuras de Niña Mala y El héroe discreto. En este caso es la forma correcta. Lo incorrecto sería colocar en los dos puntos antes del verbo, ¿no? Debería ser son las siguientes dos puntos. En ese caso es correcto. Si ponemos directamente después del verbo, o perdón, antes del verbo, estamos cometiendo un error. Las citas textuales. El presidente Ollanta Humala reveló su desacuerdo con la posibilidad de que exista concentración de medios. Al respecto dijo: esto dañará la democracia. Y en el caso incorrecto es cuando no colocamos estos puntos antes de en las comillas, ¿no? Los títulos y epígrafes. Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. En este caso está correcto. Y lo incorrecto sería utilizar la mayúscula después de los dos puntos. Y finalmente cuando utilizamos en una carta o un correo, ¿no? Estimado Juan, dos puntos, no se coloca la coma, sino dos puntos y comenzamos ya nuestra comunicación. Oraciones relacionadas semánticamente. Vamos a ver el caso de causa-efecto. También utilizamos los dos puntos. Es una posibilidad, ¿no? La carretera hacia el sur está bloqueada a los peajes. Se hallaban congestionados, dos puntos. Llegó tarde a la fiesta de playa. Es lo que causa y lo que ocurre de acuerdo a esta causalidad, ¿no? Explicación de una oración anterior, ¿no? El pisco sour es uno de los cócteles más fáciles de preparar. Solo se debe combinar pisco, limón, jarabe de goma, una clara de huevo y amargo de angostura. En este caso, estamos indicando la explicación de la receta. Y por oposición, ¿no? Quien te contestó el teléfono no fue mi hermano, fue mi padre. También podemos utilizar los dos puntos. Ahí está posibilidad. En el caso de conectores lógicos, ¿no? Oraciones independientes más una oración subordinada, ¿no? Podemos utilizar este ejemplo, ¿no? El fallo que emitiera la Corte de la Haya se pospuso para el 27 de enero del 2014, aunque un pequeño error, ya que aún faltaba revisar, ¿no? Algunos de los elementos subordinantes antes de los que va la coma es la, lo, que, la, lo cual, aunque, ya que, a fin de que, quién, cuyo y etc. O también cuando hay una oración independiente y una oración también independiente, ¿no? El fallo que emitiera la Corte de la Haya se pospuso para el 27 de enero del 2014. Ante ello, las naciones de Perú y Chile tendrán que aguardar un mes más de lo proyectado, ¿no? En este caso se puede utilizar el punto y coma, o la coma, o el punto. Los elementos coordinantes son los siguientes, a pesar de ellos, sin embargo, en consecuencia o en primer lugar. Aprender a puntuar es aprender a ordenar nuestras ideas. Y es importante que podamos ir mejorando este aspecto. Poco a poco vamos a ir desarrollando esta capacidad. Entonces, chicos, esto sería nuestra clase del día de hoy. Les doy las gracias por haber estado atentos estos minutos y les voy a indicar la actividad para que puedan desarrollar en la ficha de la plataforma. Con eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.